es el tren. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Dani y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas de cada vez que suba un video nuevo. Hoy, como pueden ver, vamos a estar haciendo un video de cómo viajar desde Montreal a Toronto. Ya hice un video hace un tiempo de cómo viajar de Toronto a Montreal en tren. Y hoy vamos a utilizar el mismo medio de transporte. La diferencia es que vamos a estar viajando en clase business. Entonces quiero enseñarles cómo es viajar en clase business, a ver si vale la pena, si no vale la pena, si hay diferencias. Quédense en este video conmigo porque va a ser muy interesante. Entonces acabo de llegar a la estación central, se llama Estación Central de Montreal. Ahí tienen la pizarra. Mi tren todavía se demora un poco, pero quise venir con un poco de tiempo de adelanto para poder enseñarles el famoso lunch, que es como un lugar especial para las personas que viajan en clase business. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es buscar ese lugar porque no tengo idea de dónde está. Y supuestamente allá adentro me ofrecen tragos gratis. No estoy seguro si me dan comida gratis, pero tragos sí dice que me dan en la página web. Hay wifi de alta velocidad, no sé qué, bla, bla, bla. Ya vamos a ver porque yo no sé nada. Esta es primera vez para mí también. Así que vamos a preguntarle a alguien, a ver si alguien sabe dónde está el bar ese. Miren la estación. Está bien grande. Ahí tienen la pizarra ahí arriba que les informa la hora que van a salir los trenes y todo. Como si fuera un aeropuerto, pero por supuesto mucho más chiquito. Aquí también hay bastantes restaurancitos y bares y cosas así que pueden comer. Y nada, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a preguntar dónde está el bar lunch para business y vamos a ver si me dejan grabar allá adentro. Y nada, vamos allá. Do you know where's the lunch place for business? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. After the stairs? Okay, thank you so much, guys. Bueno, ya me dijeron dónde está el salón Business Lunch. Les voy a enseñar. Aquí está el salón Lunch para Business. Vamos a entrar, creo que ahora tengo que enseñarles el ticket, por supuesto. Y con el ticket te dejan entrar. Estoy buscándolo aquí en el celular. Entonces vamos a ver. I have the ticket right here. Y amigos, ya estoy sentado en el salón lunch. Está bien tranquilo, que no puedo hablar tan alto. Tienen un refrigerador que ahora vamos a ir a agarrar algún trago. Están incluidos ya. Veo una máquina de café. No veo comida todavía por ningún lado, pero no sé, vamos a mirar. No sé si me dejen grabar aquí adentro. Lo que sí me dijeron es que tenía que ponerme la máscara porque todavía para viajar en trenes y en avión hay que ponerse la máscara. Entonces vamos a cumplir con eso. Pero miren, aquí tengo para poner la computadora, para cargar la computadora. Y nada, estar tranquilo. Tienen un ambiente bien tranquilito, una música relajante. A ver, está todo el mundo. Y como pueden ver, este es el bar. Estoy pegado aquí a la pared. Aquí tengo para poner mi computadora, cargar ahí, información, bla, bla. Yo no he desayunado nada, así que vamos a ver si encuentro algo de comer, porque estoy frito. Aquí tienen un refrigerador y todo esto está incluido, así que vamos a agarrar un jugo de naranja. Tienen una máquina de café. Aquí tienen unas frutas, el baño. Por lo que veo no tienen comida aquí, así que ya saben, en el tren la diferencia es que sí tenemos comida incluida con el precio que ya les voy a estar diciendo cuánto fue lo que pagamos por el pasaje en clase business. Lo que sí hay es en el refrigerador jugo de naranja, jugo de cranberry, hay Coca-Cola, cola dietética, unas cuantas cosas, hay café. Habían 2 manzanas ahí, parece que hay algunas frutas que ponen.
pero no hay nada de sándwich ni nada de comer así aquí en el salón. Tuve que salir porque allá adentro no venden nada de comer y yo tengo tremenda hambre. Entonces salí aquí a la estación, a la parte afuera, y voy a comprarme algo de comer y llevarlo para adentro. Le pregunté a la señora si tenía que volverle a enseñar el ticket. Me dijo, no, yo te reconozco. Entonces lo que sí dejé fue la mochila con todas las cosas. Espero que no se pierda ni nada, nadie lo quite de ahí. No creo. Pero bueno, vamos a comprar algo y regresamos allá adentro. Estoy comprando un sándwich en este lugarcito de aquí. Es como un supermercadito. No tiene dónde sentarse. Ah, sí, a la parte afuera de hecho tiene como un patiecito. Y venden bastantes cosas. Entonces vamos a regresar al salón. Vamos a regresar al salón aquí. La ventaja también de estar aquí es que tienes prioridad para montar en el tren. Entonces te avisan de que ya el tren está listo para aceptar a los pasajeros con clase business. Así que vamos a recoger todo esto y nos chequean el boleto y vamos a ver cómo es la entrada al tren, si hay alguna diferencia en la clase normal a la clase business. Entonces aquí lo que van a hacer es chequear ya los tickets de la clase business. Ven que no hay que hacer ninguna cola grande ni nada, bastante pequeña. La otra cola es inmensa de grande. Aquí por supuesto hay prioridad para montar. Entonces ya nos dijeron que es el carro 91 y ahí tienen una cola larguísima para la clase normal, en la que casi siempre viajo. Esto fue más bien como un experimento, a ver qué tal y si vale la pena o no, porque es bastante más caro. Ya les voy a estar hablando de eso en un rato. Nosotros tenemos el asiento número 10S. Este es nuestro asiento. Ya estamos sentados, señores. Si hay diferencia en el carril este, es bastante más espacioso y tiene una fila de asientos de 1 por un lado y una fila de asientos de 2, me imagino que para parejas. En el otro, cada cual tiene su mesita también. Lo pueden ver aquí. Y aquí tienen un toma de corriente. Miren cuánto espacio para los pies. Esta es la mesita que está en todos los carriles. Esta sí está en todos. Los asientos en verdad son los mismos. Pero allá están los asientos de 2 y esta es la hilera de asientos de 1. Bueno, ya empezaron a
servir la comida, dar el servicio de comida, y lo primero que me dieron fue una servilleta, una toallita húmeda para lavarme las manos y unos cacahuates. Y ahora van a dar, creo que, licor. Hey there. What kind of whiskey you have? We have CC and we have Johnny Walker Red Label. You can have Johnny Walker Red, please. All right. Would you like it on ice? Yes, please. There you go. Enjoy. Entonces tienen una buena selección de bebidas, tienen desde vinos, tienen whisky, tienen cervezas, y lo que nos pedimos fue un whisky Johnny Walker Red. Muy buena impresión de los primeros tragos, por lo menos, porque tienen buena variedad, tienen algunos whiskies bastante caros para ofrecértelos gratis así. Y bueno, esto es lo primero que traen hasta el momento. Hasta ahora el servicio ha estado impecable, muy buen servicio. Ya me terminé el trago, el vaso de whisky con los frutos secos. Y ahora miren, pasaron dando unas toallitas que están calientes, unas toallitas calientes. No sé si las calentaron en un microwave o algo, pero hasta ahora no me esperaba tan buen servicio. Bueno, ya anunciaron el plato principal, los almuerzos, si se puede decir así. Tienen 3 opciones que están muy bien. Tienen una que es un plato de pasta con queso parmesano. Tienen otro que es pescado empanado, pescado cod creo que es. Y la otra opción es pollo al grill, pero dicen que es servido en una ensalada y es servido frío, así que no me quiero pedir ese. Estoy entre el pescado y la pasta, así que vamos a ver, ya están repartiendo. También traen vino tinto y vino blanco. Mencioné de nuevo que todo esto va incluido en el ticket que pagas de la clase business, entonces vamos a ver qué tal. Bueno, ya me llegó la comida, ya me decidí por el pescado porque es carne, la pasta no trae nada de carne. Y entonces me pedí un vino tinto también. Aquí tienen el vino tinto, el pescado. Esto es como una ensaladita, creo. No sé si tiene arroz, un pan, está calentito. Y un brownie con dulce. Aquí tienen los cubiertos. Y nada, manos a la obra, vamos a ver a qué sabe esto. Aquí tienen el plato. Este es el pescado, es como frito empanado, en pedacitos. Y trae arroz, trae una salsa, está bien caliente. Huele rico, así que vamos a ver a qué sabe esto. Ya terminé de comer, no les voy a decir que es lo mejor que me he comido en mi vida, pero recuerden que es un tren, entonces no es como la gran cosa, pero sí estaba bien, estaba muy bien para hacer la comida de un tren. En la otra clase no te dan nada, literalmente te dan unos sándwiches fríos que tienes que pagarlos, por supuesto, que no tienen comparación con esto, que es una comida caliente y que sí estaba bueno, la verdad. Como les digo, no es la categoría de un restaurante ni nada de eso, pero perfecto, estoy lleno, me tomé mi vino, todo va sin problema, la atención perfecta. Te digo que va valiendo la pena pagar el precio, vaya, me está gustando. Y bueno, ahora seguido del almuerzo, lo que pasaron brindando fue agua o café. Me pedí un café y el café que me pedí viene en una taza real. Una taza. No viene en un vaso de plástico como te dan en la otra clase. Me pedí 3 cositas estas de leche. Te dan esto para que remuevas utensilios. Azúcar. Voy a tomarme este café y quedan 3 horas y algo de viaje todavía. Vamos a ver de aquí a allá si pasan de nuevo o no. Vamos a ver qué otras sorpresas nos encontramos. Después del café pasaron brindando chocolate, una bandeja llena de chocolate de distintos, algunos tienen raspberry, otros tienen fresa. Me escogí uno de raspberry, vienen así. Y esto fue lo próximo. Esta gente me sigue impresionando con el servicio ese. Bueno, hora de ir al baño. Vamos a ver qué tal luce el baño comparado con los otros carriles de la clase normal.
Ok, los baños sí lucen exactamente iguales a los de la clase normal. Déjenme enseñarles. Aquí tienen un espejo. Alguien dejó ahí. Esos baños descargan automático que tienen el lavamanos. Basura. Esto es el de baño que lo empujan y sale gel. Exactamente idéntico a los baños de los otros carriles. Otro dato más para el video. Bueno amigos, estamos a 2 horas más o menos de llegar a Toronto y vuelven a pasar otra vez brindando tragos, bebidas alcohólicas, lo que tú quieras. Me pedí una cerveza Molson, no pedí vaso para no tener que tener tanta basura aquí, aunque pasan cada vez que pasan brindando algo, después pasan al rato recogiendo la basura. Cada 30 minutos o menos pasan brindando algo o preguntando si quieren tomar algo. Entonces nada, faltan 2 horas más. Miren por dónde estamos. Está bien lindo el paisaje de Montreal a Toronto y de Toronto a Montreal. Amigos, sí, hemos llegado ya haciendo entrada a Toronto. Aquí estamos en Union Station, la estación central de Toronto, donde están todos los trenes principales. Cuando salga de aquí hablamos y les damos las conclusiones y les voy a decir cuánto me costó el ticket en esta clase de clase business. Amigos, yo me puedo quitar la máscara. ¿Qué les pareció el video del día de hoy? Déjenme decirles que el viaje me costó $260 en clase de negocios. $250 solamente venir desde Toronto, desde Montreal a Toronto. Normalmente por esto pueden pagar en la clase normal como unos 150, 130 en la clase normal, y yo pagué literalmente el doble por vivir la experiencia. Pero ustedes déjenme saber qué ustedes creen. Mira qué lindo estoy en el downtown de Toronto, en la estación central. ¿Qué ustedes creen? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Yo creo que sí y no. Sí vale la pena si tienes el dinero, si quieres vivir la experiencia, si quieres viajar un poco más cómodo, si quieres tener un lugar más cómodo donde estar en la estación, si vas a llegar, un ejemplo, un poco en tiempo, tienes un lugar donde tienes wifi, tienes bebidas gratis. En el tren vieron todo lo que me dieron, todo eso fue incluido en el precio que pagué. Abordas más rápido el tren, te bajas más rápido, tienes todas esas ventajas, pero tienes que pagar un poco más. Yo, en mi opinión, sí creo que vale la pena. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes creen. Espero que hayan disfrutado mucho este video conmigo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y déjenme un like porque saben que me ayudan muchísimo. Y nada, nos vamos a estar viendo en otro video muy pronto. Hasta la próxima. Yo soy Dani. Chao, chao.